Entonces, nos presentamos. Buenos días a todos y a todas. Le damos la bienvenida a esta primera charla en el marco de el curso que ustedes están cursando sobre experiencias internacionales de lucha contra el terrorismo en grandes eventos deportivos. Este curso que estamos desarrollando por primera vez en este 2026, un poco estimulando y haciéndonos eco de la disputa del Mundial de Fútbol, del Mundial de Fútbol, cuenta con una charla que es un gusto y un honor para nuestro ministerio poder tener aquí con ustedes. Inicialmente lo que quisiera es pasarle y brindarles el saludo a ustedes y presentar a José Luis Parisi, que es el director de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Nación, quien ha impulsado este curso y quien hoy nos está acompañando en este encuentro. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Eugenia. Bueno, gracias a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos. Yo, como decía María Eugenia, soy el director nacional de formación del Ministerio. Y bueno, en realidad los verdaderos impulsores han sido ustedes. Nosotros desde la Dirección Nacional de Formación somos meros facilitadores de todo lo que tenga que ver con la formación continua y las actividades que fortalezcan el trabajo de nuestras áreas y la agenda de las áreas de seguridad, tanto la nacional, federal, como la de las provincias. Civil española, con quien tenemos una cooperación académica firmada y en curso, que nos ha permitido hoy contar con un antiguo alumno del MADSI, ¿no? De la Maestría en Alta Dirección de la Seguridad Internacional, que es la maestría estrella de la Guardia Civil, del Centro Universitario de la Guardia Civil, que es Juan Carlos Ruiz Rabadán, que es el director de Seguridad y Emergencia del Movistar Arena Madrid, que es el segundo recinto de espectáculos deportivos más grande del mundo. Y bueno, y la posibilidad de contar con su experiencia en el aporte a los contenidos de este curso, toda vez que él tiene una amplísima experiencia como policía, como criminólogo y cuenta con una multiplicidad de formaciones en posgrado y en grado, y además de haber colaborado con diversas instituciones de la policía y de la protección civil de España, y bueno, y con una experiencia de más de una década en haber liderado la planificación de los dispositivos de seguridad de grandes eventos, no solo deportivos, sino eventos multitudinarios, y en ese sentido él se ha consolidado como un gran referente a nivel global. Por eso para nosotros es un privilegio contar con su presencia, y bueno, ya agradezco estas palabras de inicio nada más para poder a su vez agradecer la presencia de Juan Carlos, que creo que para todos va a ser un gusto poder escuchar. Nada más que eso. Bueno, adelante, María Eugenia. Muchas gracias, José Luis. Bueno, entonces sí, Juan Carlos, ante todo te saludamos, te agradecemos muchísimo que estés presente, que nos estés dedicando este tiempo a nosotros. Solo para repetir un poco las palabras de José Luis, es importante, vean los antecedentes de Juan Carlos. Él es policía en excelencia, licenciado en criminología, máster en dirección de seguridad, máster en alta dirección en seguridad internacional y máster superior en prevención de riesgos laborales. Además, se desempeña como profesor colaborador en el Centro Universitario de la Guardia Civil, el Centro de Altos Estudios de la Policía Nacional, la Escuela Nacional de Protección Civil y diversas otras escuelas de formación policial, ¿verdad? Y en los últimos años, como decía Juan Carlos, estás dedicándote a la dirección de uno de los centros
de conciertos más importantes de Europa o del mundo, incluso el Allianz Arena. Así que te agradecemos muchísimo que estés aquí y si te parece bien podemos compartir, quizás querés saludar y luego compartimos la presentación con la que nos vas a... Sí, muy bien, pues muchísimas gracias a la Dirección General de Formación. Yo estoy muy agradecido y es un placer y un honor el poder compartir por primera vez con Argentina pues los conocimientos, como hablábamos, del intercambio de buenas prácticas, que al final con el curso del máster de la Guardia Civil, pues lo que viene bien siempre es la relación entre compañeros y cambiar experiencias que realmente como aprendemos en el campo, los que estamos en el campo. Pues sí, muy agradecido. Buenos días a todos. Aquí buenas tardes. Ya son por la tarde, ya son casi las 6 de la tarde. Y nada, pues para mí es un placer. Muchas gracias por la presentación. Y como he dicho, vamos pues a ir un poco al grano de cómo trabajamos aquí en España y sobre todo en Madrid, con referente al tema de las grandes catástrofes en un gran evento como puede ser un campo de fútbol, baloncesto o un recinto cerrado con multitud de personas, ¿vale? Ya adelanto que no soy especialista en antiterrorismo, ya hace años que dejé el tema, pero sí que a raíz de todo el conocimiento, pues las veces que ha ocurrido algo aquí en Madrid y las experiencias en policía, pues bueno, pues uno va encaminando un poco a cómo proteger a todas estas personas si ocurre algo, ¿vale? Evidentemente, los planes antiterroristas llevan un perfil de inteligencia y de análisis y demás que tiene que ser para evitar la cuestión, pero el día de hoy, la charla de hoy va a ser enfocada a cómo hacemos aquí para, si ocurre, pues que sean mitigar esos riesgos y esos daños, ¿vale? Entonces, pues bueno, si quieren, tienen la presentación puesta y les voy indicando. Aprovecho también para decirle a todos los participantes en la charla que si van surgiendo preguntas, dudas o quieren compartir algún tipo de comentario en el chat, pueden ir escribiéndolo para que luego, cuando Juan Carlos termine con su presentación, podamos intercambiar o hacerle consultas, ¿no? Eso es. Eso es. Cualquier tipo de cuestión que pueda tener, pues nos la consultan. Vale, bueno, pues voy adelantando. El Movistar Arena en la actualidad se encuentra en Madrid, justo se encuentra en la ciudad en todo el centro de Madrid, en España, la capital de España, con lo que ello conlleva el tener un recinto con una capacidad actual para 22.000 personas. Es un recinto indoor, en el cual está justo en el centro de la ciudad, con un pico, con metro, con dos grandes centros comerciales como el Corte Inglés, que es muy famoso aquí en esta zona. Hay una zona también grande que se ponen terrazas, bares y hay mucha actividad peatonal y demás. Entonces, y rodeado de viviendas, como he dicho. También está al lado un sitio que es crítico, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, que es el lugar donde se hacen los documentos oficiales, pasaportes, sellos, DNIs y, bueno, y también dinero en algunas ocasiones. Bueno, pues todo eso también pues lleva su idiosincrasia en el tema del cómo se gestionan todas las colas y todos los servicios que hacemos en el recinto. El recinto es propiedad de la Comunidad de Madrid, pero lo explota una empresa privada. Es un recinto que es multiusos, es decir, que tiene una versatilidad en eventos, que hay un ranking mundial y ahora mismo en Madrid está el segundo en el mundo, nos gana la ciudad de Tokio, que bueno, que he visto también el número de habitantes que existen en esa ciudad, pues también
pues no es difícil que nos gane, ¿vale? Hemos superado por primera vez al Madison Square Garden de Nueva York, que es el que tenía también el primer ranking mundial, y ahora hemos llegado a un puesto de número de eventos diarios. Estamos haciendo una media de unos 6 eventos diarios con una capacidad de público de unas 17.000 personas. Es un escaparate a nivel mediático mundial. El mes pasado tuvimos la visita del Santo Padre, del Papa León XIV, que también vino a hacer allí una visita y tuvo una hora y media de charla suya. Y bueno, pues también es otro reto en la seguridad que tuvimos que marcarnos, porque también cuando viene la visita del Papa, pues también hay que coordinarse tanto con las fuerzas y cuerpos de seguridad de España como la del Vaticano y la Guardia Suiza del Vaticano, ¿vale? Entonces, pues eso también conlleva pues un esfuerzo a nivel de seguridad importante, dado que es la persona más amenazada del planeta, según nos comentaron, ¿vale? Entonces, y todo el mundo busca esa repercusión, ese daño mediático para poder llegar a oídos de todo el mundo, ¿vale? Vale, pasamos esta. Y el recinto, el Movistar Arena, es la sede oficial del Real Madrid en baloncesto. Siempre se juega baloncesto de primer nivel, de nivel profesional. También se va a jugar la Final Four de baloncesto. Y todas las semanas pues tenemos partidos de baloncesto profesionales. El baloncesto en sí no es tan problemático a nivel de seguridad como pudiera ser el fútbol, ¿vale? Aquí también lo que voy a hablar en esta ponencia de hoy va a ser la variabilidad del público, y por eso en muchas ocasiones todos los esfuerzos tienen que ir más enfocados, no tanto al número de personas, sino al perfil del público que visita estas instalaciones, ¿vale? El fenómeno fan o esa emoción que pueda tener en el fútbol, pues puede haber un grupo de fanáticos en el fútbol que pueden ser más peligrosos 100 personas que no 15.000 que no lo son, ¿vale? Entonces, también esas analíticas y esos análisis de información también se recogen y se tienen en cuenta a la hora de perfilar y planificar el plan de seguridad, ¿vale? Entonces, aquí en el Movistar Arena siempre se juega el Real Madrid, el Estudiantes también, que es de baloncesto, de Final Four, como hemos comentado, y ahora pues aquí se estila muchísimo el pádel, bueno, como allí en Argentina, que siempre están ahí España-Argentina en las finales y son asombrosas, pues también es la sede internacional del pádel aquí en España. De hecho, las oficinas internacionales están también afincadas en el recinto. Vale, pasen, le damos otro. Vale, pues también, pues como he dicho, juega la selección española y todo el tipo de competiciones deportivas que existen, como puede ser baloncesto. En la siguiente se ha jugado el Mundial de Karate, se hace boxeo, se hace todos los tipos de eventos deportivos también indoor que se está haciendo. La semana que viene tenemos una reunión con la UEFA, porque van a venir también, se van a jugar con ocasión de jugar la final de la Champions, que el año que viene la Champions League de fútbol se va a jugar aquí en Madrid, pues van a jugar las leyendas, van a jugar aquí en el Movistar Arena. Y de igual manera, pues también hay que tener todos los preceptos de seguridad recurrentes, porque al final lo más importante de todo es el promotor que hace que ese evento se haga, ¿vale? Pues también hay mucha repercusión a nivel de organización como lo hagan. La UEFA no se puede permitir, por ejemplo, igual que la visita del Santo Padre a España, que ocurra algo o no esté bien organizado, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez que se viene al recinto nuestro, pues se tiene que tener en cuenta una serie de variabilidades. Seguimos con baloncesto, balonmano, karate, porque al final también cuando engloba un mundial, el mundial es
lo más complejo que puede haber porque existen todos los países, todas las federaciones de todos los países y cada uno tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, hace poco también en estas temporadas ha jugado el Hapoel, que es de Israel, equipos israelitas, y el de Tel Aviv, y entonces contra el Real Madrid, y visto ahora mismo cómo está la geopolítica en general, sobre todo en estos países, pues se ha determinado jugar a puerta cerrada. De 3 partidos que se han jugado, 2 de ellos se hicieron a puerta cerrada, pero el tercero se hizo a puerta abierta con el público, ¿vale? Todo ello con todas las medidas de seguridad que ello se tiene, porque claro, para abrirlos a puerta cerrada era mucho más fácil porque no entró nadie, con lo cual policía lo que hizo es un cordón y no entró nadie, además de que se sumaban manifestaciones en contra y a favor de que se juegue con o sin público, y porque cada uno venían los pro-palestinos y te hacían una manifestación en la puerta, te venían los pro-israelitas también en la otra, y todo el mundo pues quería oírse, ¿vale? Entonces, a la hora de jugarlo con la puerta abierta, pues bueno, pues se hicieron con muchísimos seguridad, arcos de seguridad, bueno, protecciones y demás, cacheos, registros, y además no se vendieron entradas, solamente podrían venir los abonados, con lo cual ya teníamos también la identidad de cada persona que entraba al recinto. Eso ya también los compañeros de inteligencia pues ya podían analizar todas las personas que iban a visitar al recinto. Igual se hizo esto con la visita del Papa, de igual manera, ¿vale? Para tener un poco de ese control de quién puede entrar al recinto y demás, para luego sacar perfiles y análisis y demás, ¿vale? Pues con los mundiales pasa lo mismo, lo que hay que tener en cuenta a la hora de organizar el mundial de la categoría que sea, balonmano, karate o fútbol, lo que sea, pues hay que tener en cuenta todas las variables y todos los riesgos que cada país lleva, ¿vale? Porque claro, si viene un equipo sudafricano, pues puede estar en conflicto con otro que esté, pues ya sabe cómo está la geopolítica, que si Irán, Irak, pues Arabia Saudí, pues a ver cómo se juntan las aficiones, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ahora pues igualmente hacemos todo tipo de eventos deportivos y cada uno lleva pues su idiosincrasia, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues la organización lo que hace siempre es hablar con la Dirección de Seguridad del recinto, en el que aquí en España nos mandan un plan individual de riesgos, que esto lo tiene que hacer cada equipo. Cada equipo de fútbol o baloncesto tiene que analizar su plan individual de riesgos. Todos los equipos de fútbol o baloncestos o ámbito profesional tienen que saber cuáles son los riesgos de sus desplazamientos. En qué consiste su fenómeno fan, si son violentos, si no son violentos, si son, etcétera, ¿vale? Y quiénes son y dónde estaría el pico de riesgos que nos tienen que dar, ¿vale? Porque son ellos los que nos tienen que dar ese conocimiento, ¿vale? Luego hay un protocolo de seguridad, prevención y control, luego está el reglamento interno deportivo también, ¿vale? Y una serie de cuestiones de documentación que nos tienen que dar, que estas están tasadas en la ley contra la violencia en el deporte, ¿vale? Esa es una ley estatal aquí en España que se ha de cumplir y está bastante bien regida. La verdad es que está bastante, es digna de estudiar si tuviesen la ocasión. Vale, al final de todo ello lo que tenemos el objetivo siempre es que el objetivo es tener un evento seguro independientemente del tipo de evento y demás, ¿vale? Luego, pues tenemos también, es importantísimo saber la información del ticketing, dónde se van a sentar las aficiones y cuántos van a ser, porque para prevenir todo ese tipo de acciones que haya, pues todas las aficiones tienen que estar unas enfrente de otras, no pueden estar juntas y demás, ¿vale? Unidas al plan de autoprotección. El plan de autoprotección es el que te dice cómo actuar en todos los trabajadores en caso de que ocurra cualquier tipo de incidencia, ya puede ser un incendio, puede ser un atentado, un
una aglomeración, etcétera, ¿vale? Además de los seguros de responsabilidad civil, que son el primer documento que tiene que entrar en la mesa antes de hacer cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? Continuamos. Como digo, al final el objetivo principal que tiene que, tanto para las fuerzas y cuerpos de seguridad como para un ente privado y público, tiene que ser que sea un evento seguro. Seguimos. Luego la comunicación, ¿cómo lo hace? Pues igual, aquí tiene que haber los planes de movilidad, es importantísimo saber cómo van a llegar los fans y cómo van a desplazarse todos los equipos de un lado a otro por la ciudad para que no ocurra pues como y tener todos los, como ocurrió en la final de la Champions del Real Madrid contra el PSG ahí en París, que se quedaron los autobuses atascados en la autopista y no pudieron llegar los futbolistas a tiempo y demás. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo bastante en cuenta para que no ocurra eso, porque si no ya empezaría mal la competición y todo sería un poco caos, ¿vale? Sobre los grupos seguidores, clubs, peñas, animación, pancartas, los tifos, por ejemplo, es importantísimo el tema de los tifos, que sean ignífugos y demás. No es la primera vez que ha pasado aquí en España, que han prendido un tifo, unas pancartas grandes y han salido ardiendo pues miles de personas. Pues todo eso tiene que tener unos certificados de ignífugos para evitar, porque un ataque terrorista se puede dar en el propio campo, ¿vale? Entonces, no solamente tienes que entrar con un explosivo, como pensamos, sino que puedes incendiar una pancarta como las que ponen, que pueden medir 50 metros por 50 o por 100. Entonces, tiene que tener esos elementos y esas medidas de seguridad, ¿vale? Y bueno, además de las reuniones con los responsables de cada club, ¿vale? Continuamos. Luego están los medios técnicos y humanos del recinto, hay que tener en cuenta, es un factor a tener en cuenta porque cuando vamos a otros sitios a hacer otros tipos de competiciones, a mí me ha tocado hacer festivales y demás, cuando llegaba al sitio no existe ni una cámara de seguridad, ni megafonía, ni nada, y a lo mejor estamos metiendo a 90.000 personas, como puede ser un concierto o un festival de música y demás. Entonces, si hay que alertar a alguien, pues tenemos que tener en cuenta cómo alertar a todo el personal y demás, ¿vale? Además de la realización de simulacros y ejercicios. Pulse. Seguimos. Vale, luego la normativa. Aquí en España existen 3 fundamentales. Bueno, cada país y cada región pues tiene la suya, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es que dentro de toda la... Porque en España podríamos decir también que es como un estado federal en el que cada comunidad autónoma pues tiene su propia normativa. Existe una general y luego están las complementarias que se hacen en cada región de España. Pues también hay que adaptarse a la normativa de la zona donde se vaya a hacer el sistema. Así como que en España pues hay varios, como se ve en la imagen, varios cuerpos policiales con plenas competencias, como es la Guardia Civil, Policía Nacional, la Ertzaintza, que está en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra, que son la parte de Cataluña, la Policía Foral, que está en Navarra. Entonces, y además de las policías municipales, locales, y junto con la Protección Civil y también el complemento de seguridad privada, que es el que está el que realiza las funciones de seguridad privada aquí en todos los recintos y en España. Vale. Seguimos. Bueno, estas son normativas que tenemos que jugar dependiendo si es un espectáculo público, me refiero a que es un concierto de música u otro tipo de evento cultural, se aplica una normativa y luego se aplica, si es un deporte profesional, como puede ser el fútbol en este caso, pues se aplica esta ley, que es la 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Esta está bastante bien expuesta a lo que le he comentado y aquellos que... Yo sí que les invito a que
a que estudien, vamos, miren la ley porque viene bastante bien completa, igual que con las sanciones que vienen para aquellos hinchas que no se comporten como se debe de hacer. También hay un procedimiento en el que si te expulsa la policía del recinto porque has insultado al improperio de racismo, etcétera, o has lanzado una bengala, o etcétera, pues se te anota en un registro y ya no puedes entrar en ese recinto deportivo durante 1 año o 2, además de una multa económica o incluso, vale, pues eso es está bien porque está legitimado por ley. Entonces esta ley está bastante bien. Y esto viene a dar hecho por todas las... esta ley se hizo evidentemente cuando ya ocurrieron muchas cosas aquí en España con el tema del fútbol, que se vendía alcohol, la gente tiraba, aquí la gente se ha muerto por tirar petardos unos a otros con bengalas como si estuviésemos en la guerra, y mataron a un niño que estaba con su padre viendo el fútbol y se le clavó en el pecho un petardo de estos y le reventó a un muchacho. Entonces, además de esto, con las peleas con los grupos ultras, etcétera, que si son de derechas o de izquierdas o del Real Madrid o del Barcelona, pues todos, ¿vale? Pues esta está bastante bien. Seguimos. Luego, elementos que hay que tener en cuenta siempre por la diversidad reglamentaria, como digo, para que no vaya uno en contra de otro. El plan de autoprotección de todos los recintos. Es importante que todos ustedes que tengan que fiscalizar el estado de la instalación, pues que cuente con todo este tipo de documentación. El seguro de responsabilidad civil, el plan de autoprotección y demás, ¿vale? ¿Qué elementos tenemos en cuenta? Pues las características de los eventos, como he dicho, si es baloncesto, si es un campeonato de España, si es un campeonato del mundo, pues hay que tener en cuenta todos estos factores, ¿vale? Para determinar luego y planificar los dispositivos. Habrá sitios que haya que llevar X policías o X vigilantes o servicios caninos, etcétera, pues en función del riesgo, ¿vale? Luego el perfil del público es fundamental, que aquí es lo que yo lo pondría esto como número 1, porque el perfil del público, sabemos que yo aquí lo que tengo es una estadística empírica de todo lo que ocurre en cada evento, y entonces ya sé que por qué cada tipo de perfil de público, ya sea por la edad, por el género, por el tipo de música, va a haber unas incidencias u otras. Y también está demostrado que en caso de una crisis, una evacuación y demás, hay gente que se comporta con sentido común y otros que pierden los nervios y entran en crisis con mucha más facilidad. Y eso pues te hace adelantarte a que si ocurre algo, pues minimizar esos riesgos, ¿vale? Y esos daños, minimizar esos daños que pueden ocurrir, ¿vale? Luego, pues también las características del recinto, el cómo se puede llegar, si tienen todos los servicios de contra incendios, el tipo de vallas que existen, pues todos esos son elementos que se han de tener en cuenta para por si ocurre algo, ¿vale? Y luego la asistencia de varias nacionalidades o de entornos geográficos, esto es también pues muy importante por si hay grupos radicales que no les gustan las personas de raza X, pues, y sabemos que van a venir, pues oiga, pues tengamos en cuenta también todas estas cuestiones, ¿vale? El comportamiento de las masas en una situación de crisis es lo que nos va a llevar al perfil del público, ¿vale? Entonces, y en el momento de la euforia, no es lo mismo como en el momento de exaltación cuando está ganando tu equipo o a cuando pierde tu equipo, ¿vale? Entonces, todas esas cuestiones, y si encima se ocurre algo, pues se pueden multiplicar por 10. La gente también, estamos viendo que cuando ocurre un atentado o lo que sea, pues hay muchos grupos que aprovechan pues, para empezar a robar o destrozar más cosas y demás, ¿vale? Como ha pasado en París, por ejemplo, que es también digno de estudiar en este curso que están dando ustedes. Sería bueno que vieran también cómo ocurrió aquello en París, ¿vale? El tema de los riesgos y las amenazas. Un hecho importantísimo también a tomar en cuenta con las grandes aglomeraciones de personas es la climatología. Los golpes de calor, que si llueve mucho, que si cae granizo, que si hay viento, y si caen las estructuras.
Aquí muchas veces se han puesto las pantallas, ahora que estamos viendo el Mundial, aquí en Madrid se ponen mucho las pantallas grandísimas estas y la gente va, miles de personas, se congregan en una plaza a ver el fútbol, el partido. Pues eso hay que tener en cuenta porque en una ciudad se cayó una pantalla de esas y también podía haber matado a un montón de gente. Y también hay que acordonar esas zonas porque son gente que si quiere atentar contra un colectivo y llama la atención, pues ahora mismo es el momento de hacerlo, ¿vale? Luego el tema de la criminalidad, pues también hay que tenerla en cuenta. Según la estadística, en función del evento, sabemos el tipo de crímenes que se van a cometer, que si hurtos, agresiones sexuales, consumos de drogas, peleas, reyertas, robos, etcétera, ¿vale? Y luego, pues, del entorno político-social del momento, pues como he dicho antes, si viene a jugar el Hapoel de Israel, pues hay que tener en cuenta pues todos estos factores porque la amenaza de atentado contra este equipo va a suponer mucho más. A lo mejor en una ciudad baja un poco más el riesgo, pero en otra ciudad, en otro sitio del país, pues se incrementa por la afinidad que pueda tener un equipo o no, ¿vale? Sabemos que hay zonas, por información, se sabe que son más de un lado u otro, o con otro tipo de simpatizantes, ¿vale? Entonces, pues eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Seguimos. Vale, esto es un poco más de lo mismo de antes. Seguimos. Vale, yo aquí lo que hacemos siempre es un plan de seguridad. Vale, un plan de seguridad lo que te recoge es el esquema jerárquico en materia de autoprotección, porque aquí cuando hay cualquier tipo de evento multitudinario, lo que hace es el policía, en este caso, quien tenga la competencia en seguridad ciudadana, lo que hace es convocar una reunión con el promotor, con las partes, de todas las partes, seguridad privada, ¿vale? Y las fuerzas públicas, en este caso para policía o guardia civil, quien tenga esa potestad, con el promotor y se entrega pues un plan de seguridad en el que ese documento se recoge quién es el que ordena activar el plan de autoprotección en caso de que ocurra un atentado terrorista en un estadio, pues quien tiene esa potestad de activarlo y de dirigir esos desalojos, ¿vale? No hablamos de actuar ante la situación antiterrorista, porque eso está claro que lo tiene que hacer la policía, obviamente, pero el dirigir todo el tema de las evacuaciones, pues eso también tiene que quedar reflejado en este documento, ¿vale? Aquí se hace un análisis y la evaluación de riesgos, que es la que hago yo en este caso, en función del evento que sea. Luego las características del evento, los aforos. Los aforos son la ocupación, la gente que va a venir al recinto. Y hay que tenerlo también en cuenta por las secciones que hay y por dónde hay más gente y por dónde hay menos gente. Eso es importantísimo a la hora de establecer los dispositivos en el exterior por parte de policía, ¿vale? Luego el perfil del público, insisto, que es lo más importante, el tema de climatología, los accesos que hay. Hay que tener en cuenta que hay muchos sitios en los que hemos ido o han ido y solamente han hecho un único o dos únicos accesos a un sitio de 100.000 personas o 70.000 personas. Eso es una locura. O sea, lo que hay que hacer siempre es sectorizar los accesos para que en caso de que ocurra algo no se tapone una salida o una entrada, ¿vale? Y luego, pues bueno, los dispositivos de personal de seguridad privada, auxiliares, acomodación, personal y recursos sanitarios, ¿vale? Y además del tema de contar con todo el mundo, todas las fuerzas, con los planos del recinto. Seguimos. Los riesgos más probables que hay en los grandes eventos, sea cual sea, son las avalanchas. Las avalanchas, ya sean producidas por un ataque terrorista o por lo que sea, ¿vale? Pues es lo que más heridos y muertos nos están produciendo, el tema de las avalanchas. Luego otro riesgo más probable en los grandes eventos son los incendios,
el ataque terrorista, la climatología adversa. La climatología me refiero al tiempo, al clima que hay en esa región. Ahora mismo, antes de ayer, estuve yo en un concierto, haciendo un concierto para 18.000 personas en la ciudad de Córdoba, en el sur de Andalucía, y la media, y tuvimos 43 grados. Efectivamente, ahí el riesgo más que hay es golpes de calor, mareos, lipotimias, y todo eso genera una angustia en todas las masas que es importante tener en cuenta, ¿vale? Y por golpe de calor sabemos que se muere mucha gente también, estando en las afueras, ¿vale? Y luego, pues también las víctimas de los delitos que podamos tener. Bueno, seguimos. El comportamiento humano en situaciones de emergencia, esto es importante porque la parte de psicología que se aplica en las conductas sociales, la pérdida de autocontrol es fundamental, ¿vale? Esto es lo que genera mucho más, como he dicho, más bajas, lesiones, muertes y caos cuando trabajamos con grandes aglomeraciones de personas, ¿vale? Una vez que ya la gente ha perdido el autocontrol, entra en la situación de pánico, que eso lo que le hace ya es volverse mucho más hostil, más agresivo e incontrolable. Ahí sí que la gente no reacciona ni nada, sino lo que hace es intentar huir, y si tiene que pisar a alguien por encima, lo pisa, saltan vallas, saltan alturas en las que no son conscientes de que si saltan se van a matar, ¿vale? Y lo hacen. Vale, hay ejemplos que tengo aquí más adelante que lo vamos a ver, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un concierto ahí en el Movistar Arena, todos los días, pues miles de personas ahí en un sitio cerrado y demás, con distintos perfiles de público, rockeros, punkis, hip hop, reggaetón, música urbana, etcétera. Pues cada uno le sumas el consumo de alcohol, algunas veces drogas, pues esa energía que tienen, pues puede volcarse hacia el personal de seguridad, o en una emergencia, en vez de ayudar, pues pueden entorpecerla más, ¿vale? Seguimos. Esto, por ejemplo, este es el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando hice la gira de Taylor Swift, que estuve en París, en Lisboa y en el Bernabéu, aquí en Madrid. Imagínense también, pues con 60.000 personas, el perfil de público, 70.000. El perfil de público aquí varía muchísimo, porque aquí ya estamos en una horquilla de personas de 14 a 25 años. Entonces, esto tiene muchísimo más riesgo, porque en caso de que ocurra algo, una persona de 18 años, 14, 16, no funciona igual que una persona adulta de 40 años o 50, ¿vale? Pues todos estos factores son los que hay que tener en cuenta. Seguimos. Las avalanchas, estos son ejemplos que hubo aquí en Madrid. Hubo un antes y un después por parte de la administración pública, la policía, los ayuntamientos y la legislación, en la que a partir de, como todos, en todo el mundo, cuando pasan las cosas es cuando empezamos a actuar, ¿vale? Pues para que no ocurrieran este tipo de situaciones sobre aforos, sobre venta de entradas, de tickets, de boletos, etcétera, pues se tiene que regular mucho, y la policía lo que tiene que hacer es fiscalizar al promotor de cualquier evento, ¿vale? Esto puede ser un evento, esto fue un concierto y aquí hubo 5 fallecidos y decenas de heridos. Vemos aquí en una foto como la situación del pánico está al caos, que te da igual que tengas a 4 por debajo, pero tu intención es salir por arriba, ¿vale? Entonces eso lo que hace es que haya más lesionados y más muertos. Vale. Seguimos. Esto ocurrió también en Alemania, en cualquier festival, que nos puede ocurrir en cualquier lado del mundo. Pues aquí hicieron también un festival en un túnel, y es lo peor que puede haber, personas en un túnel, ¿vale? Esto es como una conejera, es una ratonera, esto es mal por donde lo mires, ¿vale? Entonces, pues claro, cuando salta el pánico y demás. Esto es cuando, lo que digo yo, cuando se ponen las pantallas de televisión. Aquí en España, en Madrid, se estila mucho cuando hay finales de
de fútbol, sobre todo de fútbol, pues se ponen pantallas por todos los lados, pues también empezaron a tirar petardos y la gente se asustó, entró en pánico y hubo un fallecido y 1.600 heridos. Esto fue en Juventus, en Milán. ¿Vale? Este tipo de vallas lo he puesto aquí porque este tipo de vallas que figura ahí donde la persona que está fallecida, eso es porque se quedó atrapado en esas vallas. Esas vallas aquí yo en Madrid las tengo totalmente prohibidas porque lo que hace esa valla que se cae y en una fuga de personas lo que hacen es meter la pierna ahí y se quedan atrapados como un cepo. Y eso es mal. Entonces, las vallas tienen que estar totalmente paneladas o con rejillas mucho más pequeñas, ¿vale? Y las patas, en su caso, cuando se caen, se tienen que doblar. ¿Me explico? Y lo que hace la policía, en vez de poner estas vallas en línea, porque si no, no tiene fuerza, hay que ponerlas, coserlas y se ponen de 3. ¿Vale? Así entonces hacen como triángulos con vallas y eso actúa como una antiavalancha. Cuando haya grandes masas, y sabemos que en el fútbol, porque encima en el fútbol, que es el riesgo más grande que pueda haber cuando hay muchísimas concentraciones de personas, lo peor de todo esto es el fútbol, porque meta o mete gol, pues las saltaciones y las emociones son mucho más fuertes, ¿vale? Seguimos. Esto fue, ves, como da igual que sea terrorismo, que sea cualquier tipo de saltar, ¿vale? Esto fue en un concierto que se estaba haciendo en el Manchester Arena, el concierto de Ariana Grande, ¿vale? Y entonces hubo 22 fallecidos y 116 heridos. Esto tengamos en cuenta que el atentado terrorista se hizo fuera del recinto, pero en el interior se estaba haciendo. En el interior se estaba celebrando un concierto del artista Ariana Grande, que bueno, que el perfil del público era mayormente femenino y con un entorno a 16, 20 años, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Saltó el pánico y la gente, hay vídeos que la gente saltaba de la 6ª planta para abajo, las chicas pues se mataron cuando saltaron y demás porque lo que querían era irse. ¿Vale? Y entonces la explosión fue fuera, que lo que tenía que haber hecho aquí, en vez de una evacuación, tenía que haber hecho un confinamiento. No tienes que dejar salir a la gente, porque la amenaza está fuera. Entonces la amenaza de un terrorista la tiene que aplacar la policía, evidentemente con las armas que llevan y porque son los únicos que están entrenados para abatir a un terrorista, ¿vale? Pero la misión nuestra es no dejar que la gente no salga, en este caso, ¿vale? O habilitar otra salida en la que no esté esa amenaza, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta también cuál es el comportamiento del perfil de público, ¿vale? Porque la bomba en sí no causó ningún tipo de muerto. Los muertos fueron en el interior, ¿vale? Seguimos. Y bueno, y el caso más de un espectáculo público fue el Bataclan, que esto fue en el 2015 y que también fue con ocasión de los atentados en el campo de fútbol, ¿vale? Por eso también es bueno que vean, hay un documental en Netflix que es bastante interesante también para ver, y más ustedes que son de las fuerzas de seguridad, pues también están bien cómo hablan las víctimas y los testigos y cómo actuó la policía, ¿vale? Entonces, pues es interesante. Aquí se metió 2 terroristas con Kalashnikov, pues, y en un pleno concierto, pues 127 fallecidos y 80 heridos parecían pocos, ¿vale? ¿Cuál es la situación se llama el Netflix Atentados en París, creo que se llama, ¿vale? El nivel de terrorista en España, el actual, hay 5 niveles, pues ahora mismo estamos en un nivel actual 4, 4 alto, ¿vale? Entonces, lo que quiere el sistema del nivel 4 alto, porque estemos siempre en alerta. No quiere decirse que estemos en alarma, pero sí en alerta,
¿vale? Entonces, lo que hacen a nosotros la Policía Nacional y Guardia Civil es mandarnos información a la seguridad privada de todas aquellas cuestiones que sean de interés. Es decir, si va a venir un equipo o va a venir cierto público a la ciudad o el evento en sí y tal, pues nos combina, nos informa de que tenemos que aumentar la medida de seguridad o si hay una persona que está buscada y demás. Con esto quiero decir que la comunicación entre seguridad pública y seguridad privada tienen que ir siempre en tiempo real y de la mano, ¿vale? Porque igual que en seguridad privada damos mucha información a la seguridad pública, porque vemos muchísimas cosas, es como la persona que está siempre en la puerta de su casa, pues se conoce todo el barrio, ¿vale? Pues nosotros somos esa persona y aportamos muchísima información, ¿vale? Coches, furgonetas, personas, un montón de datos que son de interés. Seguimos. Bueno, hay varias modalidades de ataque más probables que siempre hablamos o pensamos que el ataque explosivo va a ser una persona que nos coloque una mochila, como ha ocurrido aquí en Madrid, que ocurrió con el 11 de marzo, no sé si lo recuerdan, que tuvimos aquí unos atentados por parte del Estado Islámico, que nos pusieron unas bombas en unos trenes, en Atocha y hubo muchísimos muertos en los trenes y bueno, eran todos explosivos con mochilas, etcétera, ¿vale? Pero ahora, pues bueno, pues ahí, y eso ocurrió también en París. Pero ahora también pues, te pueden atacar con un dron armado, pues las cosas cambian, ¿vale? También, como he puesto aquí también, este tipo de amenaza ha sido documentada en eventos deportivos, como el intento de atentado frustrado en la Copa Africana de Naciones. Aquí policía pone muchos sistemas antidrones. Cuando hay muchas concentraciones de personas, pues ahora mismo el tema del dron es mucho más fácil atacar con un dron lo que sea que no con una bomba, ¿vale? Entonces ese riesgo con los sistemas antidrones se están usando mucho por parte de la policía y la Guardia Civil. Además, ellos usan los drones en todos porque te da una perspectiva estratégica fundamental a la hora de los grandes eventos, ¿vale? Y luego, pues bueno, están los atentados con armas blancas o de fuego, que aquí se llama el lobo solitario, que es aquella persona que se radicaliza o le da como está pasando en los Estados Unidos, que hay alguno que quiere atentar contra el presidente Trump y va solo y va armado y desde un punto pues te quiere acribillar, ¿vale? Pues aquí no es nada difícil entrar con un arma en un evento masivo, como puede ser un campo de fútbol, con un cuchillo te lías a cuchillazos en o con un gas pimienta de estos pues, y empiezas a desatar el pánico y luego te lías con atacar con armas blancas o de fuego, pistolas, etcétera, pues también es fácil, ¿vale? Sí que es verdad que aquí en España el uso de las armas está bastante controlado con el tema de armas de mercado negro, no es fácil que la gente vaya armada, pero bueno, con armas blancas pues hemos pillado en algunos conciertos gente con unos cuchillos y unos machetes impresionantes. También a tener en cuenta, porque hay grupos de bandas que van las bandas aquí, por ejemplo, se dio un caso de los Nietas contra los Dominican Player y demás, pues de partes de la geografía mundial, que unos quieren matar contra otros y coinciden en un concierto y se quieren, como en el fútbol, cuando quedan las aficiones contrarias para apalearse, ¿vale? Y bueno, y luego está la otra parte, que son los ciberataques, hay infraestructuras críticas, como pueden ser los sabotajes o pueden ser que te metan te den con ciberataques también y te revienten el sistema de control de accesos o cualquier otro sistema pues también hay que tener en cuenta todo el tema de estos ciberataques, ¿vale? Con lo cual aquí ya, aparte de lo físico, pues también está el mundo ciber, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de que vaya en un evento todo bien, como puede ser ahora si te quieren boicotear el partido de esta tarde de Argentina o de otro partido, pues si te van contra las televisiones y las señales, pues sería un ataque desde una casa, de un punto del mundo y te hacen un daño terrible, ¿vale? Seguimos.
Vale, ya por terminar, por ir terminando, consideraciones que hay que tener en cuenta. Esto está sacado también así de manera esquemática, dadas las prisas y el poco tiempo que tenemos para esto, ¿vale? Pero las consideraciones a tener en cuenta, si tenemos presente en el que va a ocurrir un atentado o una gran catástrofe dentro de un lugar en el que haya miles y miles de personas, lo que hay que tener en cuenta es si hay ataques de pánico. Eso va a generar un caos en el que todo el mundo, como he dicho, y está demostrado que va a salir por todos los sitios, tienen que estar todas las salidas abiertas, expeditas, y gente controlando todo, también los anillos concéntricos que vayan a donde se celebre ese evento, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque va a haber un caos en todas las salidas y en los alrededores, insisto, de tráfico, etcétera, como ocurrió en Manchester, que salió gente por todos los lados. Y yo, por ejemplo, aquí, como he dicho, en Madrid, estamos en el centro de la ciudad y cuando tú sales, hay una carretera que si no te miras por donde sales, igual te atropella alguien. Entonces también hay que hacer cortes de tráfico, etcétera, ¿vale? Luego, uno de los problemas fundamentales es la comunicación. Siempre que hay eventos multitudinarios, la comunicación es muy mala. Todos los teléfonos, siempre la gente está mandando miles de WhatsApps o mensajes por Instagram o por donde sea y se quedan colgadas, ¿vale? Entonces pasó en Manchester, que todo el mundo cuando ocurrió oyó los estos y todo el mundo empezó a llamar a sus padres, a su casa y tal, y todas las líneas se colapsaron, con lo cual nadie tenía comunicación con nadie. Es como si se sufre un apagón, como ocurrió, ¿vale? Que el apagón también hay que tenerlo en cuenta y aprendimos aquí cuando ocurrió, que se hubo un apagón aquí en España el año pasado, que duró casi todo el día, y esto de vernos sin teléfono móvil es como, ¿sabes? Es algo tremendo que nadie se imagina que no puedas contactar con nadie, ni un WhatsApp, ni un email, ni luz, ni nada, ¿vale? Y esto ocurre cuando hay una gran evacuación y una gran crisis en todas las zonas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, aquí en este recinto donde estoy yo ahora, el Movistar, se están ampliando con antenas de megafonía, en 5G, etcétera. Policía Nacional ha hecho pruebas de ello, ¿vale? Y funciona. Entonces hay sistemas de tecnología que pueden dar cobertura, al menos a WhatsApp. No a lo mejor no a llamadas, pero sí a WhatsApps, ¿vale? Luego los problemas de llegada a los servicios de seguridad y emergencias al lugar. Para ello aquí siempre elaboramos un plan de contingencia en el que cada recinto y en cada zona donde va a haber muchísimas personas para hacer un evento, se estudia por dónde van a entrar todos los coches de emergencia si tienen que ocurrir algo. Cuando ocurrió lo de Manchester, los bomberos tardaron en llegar al sitio 25 minutos. Eso es inaceptable, ¿vale? Porque, claro, los bomberos tienen que llegar al menos en 5 minutos o estar allí y demás. Pero ¿qué pasa? Que todo el caos, pues, y todos los coches, eso pasó también aquí cuando ocurrió el 11M en Madrid, el atentado, los atentados, yo estaba de policía y cuando llegamos al lugar del atentado de los trenes, pues todos íbamos con los coches de policía, con las sirenas, y con el afán de ir a ayudar a todo el mundo, dejamos el coche en cualquier lado y había muchísimos coches de policía, todos cruzados y sin la llave de los coches. Cuando empezaron a llegar las ambulancias, no podían llegar las ambulancias porque todos los policías habíamos dejado el coche donde nos daba la gana. Vale, entonces tiene que haber carriles para que pasen los bomberos, policía, etcétera. Vale. Bueno, aquí hace poco hemos hecho un ejercicio de simulacro, ¿vale? Entonces, Policía Nacional ha venido con el GEO, helicópteros, se han hecho detonaciones. El GEO aquí en Policía Nacional es el cuerpo de élite, que es el que tiene todo el tipo de herramientas. Es el primer equipo de primer nivel el que tiene que ir allí pues eso, pues a paliar, pues si acaba con los terroristas, desactivar bombas, etcétera. Entonces es bueno que se hagan simulacros, ejercicios por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de ustedes con la del recinto para saber actuar en cada momento, por dónde tienen que entrar, por dónde tienen que salir, por dónde se pueden y demás. Por lo menos que tengan un conocimiento
y el ejercicio de cómo estar. Porque aquí en este ejercicio, además se hizo del helicóptero, pues hacen los servicios de inteligencia, se hizo bastante bien, actuó el GEO, actuaron los primeros intervinientes de policía, con rehenes, etcétera. Que si ven si también te puede venir ¿cómo se llama? El psicólogo el mediador, ¿vale? El mediador, pues también pues, para que suelte el rehén y tal, entonces pues se hizo el ejercicio. Y la verdad es que resultó, pues, bueno, como todos los simulacros hay que corregir muchísimas cosas, que para eso se hacen, ¿vale? No hay un simulacro que salga 100% bien, sería mentira, pero hay que examinarse y evaluarse cada uno, ¿vale? Para saber dónde nos movemos. Por lo menos si pasa algo, estamos entrenados y ya ciertas informaciones ya las tenemos de mano. Es un poco imprudente el ir a hacer un partido de fútbol, una congregación, una final de la Champions y no haber hecho nada previo de estudio por parte de ahí dentro también la inteligencia, ¿vale? Para saber dónde tienes que situarte, dónde planificar y demás, ¿vale? Entonces hay que visitarlo y hay que ver un poco pues todas las tripas del recinto y ¿vale? Porque muchas veces aquí sabíamos que había zonas y hay parkings y está el metro por debajo, que hay muchas maneras de poder atentar, ¿vale? Todo esto también se ha visto también de cara a la visita del Papa, que el Santo Padre que lo tuvimos hace poco, ¿vale? Había un vídeo que también les envié, que si los podemos poner. Lo están cargando. Ah, vale. Juan Carlos, vos sabés que te retomo aquí, generó mucho interés el tema de los vallados. Sí. El cuestionamiento que hiciste a los vallados tradicionales, los que se veían en el estadio, que habían provocado más accidentes porque la gente queda atrapada. Bueno, luego si querés, más adelante cuando puedas contarlo, porque les interesa mucho saber qué otra estrategia utilizan ustedes. Vale. Ahí está el video. Vale, pues. Atención, por favor. Por motivos Igual hay que descargarlo. de seguridad se ha evacuado este edificio. Mantenga la calma. Atención, por favor. Hola, ¿alguno puede andar? ¿Puede levantarse? Planta cero solucionado. Volvamos a cero con el video, Pablo. Atención, por favor. Por motivos de seguridad se ha evacuado este edificio. Mantenga la calma. Bueno, sí. Atención, por favor. Hola, ¿alguno puede andar? ¿Puede levantarse?
Oscar. La tercera lo solucionamos. Bueno. Corta si quieres. Cortemos, Pablo. Vale, bien. Nada, ponga ya si puede la presentación. Nada, si puede poner la presentación. Nada, el vídeo era para demostrar, porque hay otro también que hizo Policía Nacional, que, bueno, por cuestiones de seguridad no se pueden emitir, que es como actúan ellos y demás, ¿vale? Pero es un ejemplo para que vean cómo en este simulacro lo que se ha intentado y lo que el esfuerzo era para trabajar todos en el mismo sentido, porque vienen las fuerzas a atacar a esa amenaza, pero luego lo que tenemos que hacer el resto es garantizar la seguridad de los que están ahí, de las miles de personas que están ahí, ¿vale? Por eso también le metimos fuego a una zona, vino bomberos, también tenemos que trabajar con bomberos porque, como en todos los sitios me imagino, pues existen diferencias entre colectivos o falta de comunicación y este fue el escenario idóneo para todos ponernos de acuerdo en cómo actuar, en cómo dejar los coches en el exterior y demás. También los servicios sanitarios tienen que saber dónde colocar los hospitales de campaña para que no lleguen y ponga cada uno el hospital donde considere, ¿vale? Una de las cuestiones también que hay que tener en cuenta con todo esto es cuando hay multitud de menores de edad como víctimas, pues tenemos que es bueno tener un punto de encuentro en el que llevar a todos esos menores. Pasó con el concierto del Manchester Arena, en el que la mayoría eran menores de edad y, claro, todos los padres, por supuesto, estaban muy preocupados por sus hijos menores porque no les cogían el teléfono, estaba todo apagado, sabían del atentado. Entonces, pues fue muchísimo más caos, ¿vale? Entonces, es bueno siempre que tengamos presente en dónde colocar o dónde tener esa atención a menores para que no estén, los menores de edad que no estén por ahí danzando preocupados, solos o heridos por los alrededores. Además de usar la línea de comunicación. O sea, el tema de la comunicación hay que saber desde el principio del minuto 1 quién tiene que comunicar esas emergencias y el seguimiento de la crisis. Eso también se ha trabajado en el simulacro y ha funcionado muy bien, porque ¿quién es el que tiene que comunicar? Tanto a la prensa, a la televisión, incluso a las familias, ¿vale? Para que se hagan comunicados oficiales. Entonces se tiene que determinar qué estamento, qué departamento es el que tiene que realizarlo. Luego, utilizando las redes sociales, que sabemos que aquí todo el mundo ya por redes sociales, funciona mucho más rápido. Hay que tener un plan de comunicación de crisis planteado de antemano para que si pasa algo, pues quién comunica, quién es el portavoz y de dónde se nutre esa información, para evitar dar información falsa o inventada o improvisada. Improvisada pues puede ser lo peor que nos pueda pasar a cada responsable de los áreas, ¿vale? Y luego pues también tener en ese departamento el tema de la atención a las fake news para que desmentir todo aquello que se vaya lanzando por redes sociales y que se vaya... Entonces pues también tenemos que tener un departamento de comunicación que esté en el momento, en el sitio, ¿vale? Ya por terminar,
después de todo analizar toda esta información con todos los recursos de la administración pública, tanto policía como servicios sanitarios, seguridad privada y demás, pues se mete todo en el mismo, y la información aportada al promotor, sumado más a la inteligencia, a la evaluación de análisis de riesgos y evaluación de daños, pues se elabora un plan de seguridad, ¿vale? Entonces, con todo ello, aquí en España hacemos un CECOR, por cada evento multitudinario se hace un CECOR, que es un centro de coordinación, en el que está como responsable de la seguridad ciudadana Policía Nacional o Guardia Civil, dependiendo la competencia territorial que tenga, responsable de seguridad privada, el responsable de los recursos sanitarios, de protección civil, ¿vale? Porque es desde ahí donde se va a coordinar todas las emergencias y todas las situaciones graves en materia de seguridad. Y va a ser el centro donde se tiene que recoger todos los datos para poder dar esa información al exterior. ¿Vale? Y bueno, yo hasta aquí lo que me han preguntado de las vallas, ¿vale? Aquí lo que digo, las vallas que les he mostrado, esas están por todos los sitios. En Madrid hay 1 millón de vallas, no las van a tirar porque lleva un coste terrible, pero las que se están poniendo en todas nuevas son un tipo de vallado que evita ese enrejado, y las patas de las vallas pues se doblan cuando se ponen, ¿vale? Si es para contener masas, una cosa es delimitar una zona y sí puedes utilizar esa valla, que no va a haber ningún tipo de peligro de nada, pero por ejemplo si lo vas a usar como contención de masas, esas vallas se tienen que enganchar en forma de triángulo. Entonces ya, y como llevan un enganche así y otro así por debajo, se quedan enganchadas, y al unirlas las tres, pues no tienes manera de, tampoco puedes levantarlas y lanzarlas, como se ha visto en muchas manifestaciones, que los manifestantes usan las propias vallas para lanzárselas a la policía. Y esas vallas, lo que haces cuando las pones de A3 en triángulo, pues se quedan atadas perfectamente. Incluso en unas manifestaciones les ponen unas bridas, aquí se dicen bridas, unas bridas grandes, y eso no se puede ni se mueve ni nada, porque para coger las 3 vallas ya pesa bastante y es bastante contundente, porque de las 3 luego se unen otras 3, entonces se hace como una valla antiavalancha. Eso para control de masas. ¿Vale? ¿Se está usando eso, por ejemplo, en estadios deportivos para partidos que tienen gran afluencia de público, o en manifestaciones políticas? Sí, sobre todo en los estadios de fútbol. En las zonas donde va a venir la afición contraria, que vamos a saber que es bastante problemática, la policía es la que pone las vallas, ¿vale? Porque la seguridad exterior sí es competencia de la policía, pero la seguridad interior, ya una vez en el recinto, es competencia de la seguridad privada. Justamente allí había otro interrogante de uno de los colegas, que pedía si podías ampliar la información respecto de cómo es la división de funciones entre seguridad pública y seguridad privada en los grandes eventos. Vale. La seguridad pública lo que hace es el encargado de mantener el orden en todo su sentido, en todo el anillo, en todos los anillos exteriores del recinto, pero luego, por ejemplo, en los campos de fútbol también están en el interior, ¿vale? Pero tiene obligación también el promotor, en este caso el responsable pongamos el Real Madrid, es el responsable de mantener el orden dentro del estadio, con personal de seguridad privada, ¿vale? Entonces, si ocurre algo de seguridad contra el orden público en el interior, primero van la seguridad privada nuestra, actúa. Si en caso de que no podamos con esa agresión, pues ya vamos a solicitar colaboración a policía, en este caso a la fuerza pública,
como si tuvieras que llamar a la policía, ¿vale? Pero en primer caso, vamos, seguridad privada. ¿Vale? ¿Qué ocurre con las aficiones que sabemos que son ultras y van a venir de un equipo de otro sitio, el que sea? Pues lo que hace policía también es acordonar con nuestro personal. Ellos se ponen en una segunda línea y nosotros nos ponemos en la primera línea. ¿Vale? Si vemos que se van a empezar a tirar cosas a no sé qué, no sé cuántos, pues nosotros nos quitamos y entran ya los antidisturbios. Porque el antidisturbio al final es el que va con el casco, la defensa y va a atacar, ¿vale? Seguridad privada aquí, el único arma que tiene es una defensa. No tiene nada más, ¿sabes? Bueno, hay veces que se ponemos los cascos y tal, pero evidentemente tiene que entrar policía, ¿vale? Yo no sé si querías decir algo, José. Yo tenía una consulta para hacer. Walter creo que tiene la mano levantada. Ah, perdón, perfecto. Sí, Walter. Tienes el mute, silenciado. el mute, o sea, Está muteado, Walter. está muteado. Ay, ahora. ¿Escuchan? Buenas tardes. Juan Carlos, un gusto, lo escuché muy atentamente desde el inicio. Yo le quería hacer una pregunta y la verdad que me gustaría que me diga, en toda esta vasta trayectoria que tienen en seguridad, ¿cuáles fueron los errores que le fueron enseñando? O sea, que lo ayudó a corregir todas estas clases de situaciones que fueron viviendo. Bien, pues la primera fue la de las vallas. Cuando yo he visto que la gente se apoyaba en las vallas, en los conciertos, se caía la valla y detrás la gente sobre la valla no podía salir y se quedaba atrapado. Y encima la gente unas encima de otras y demás. Esa fue la primera. La segunda fue el tema de cuando entran miles de personas a una zona, lo que hay que hacer son como los cortes de tráfico. Me refiero a los pasillos. Habéis visto en la imagen que pongo de avalanchas, una esta, donde está la escalera, ¿vale? Y hay miles de personas en ese vomitorio, en la escalera y demás. Pues eso lo que hay que hacer es evitarlo. O en un túnel, cuando la gente tenga que pasar. Lo que no puede haber es que se aglomeren personas en las escaleras, porque es donde más avalanchas hay. La gente tiene mucha agrofobia o claustrofobia, o entra en pánico o con la ansiedad enseguida, ¿vale? Y se quedan bloqueados y hay gente que cuando ha pasado todo esto lo hemos encontrado en el suelo mareado, ¿sabes? Entonces lo que hay que evitar es siempre esto hay que hacer los cortes como cuando yo digo como con el agua, con las presas del agua, no puede llegar todo de golpe porque si no, no tienes que ir cortando como en el tráfico en las vías para que no se colapsen los cruces, ¿vale? Pues esto es importante. Lo que es yo lo llamo pastoreo de personas, ¿vale? Igual que los desalojos, pues tenemos que parar para que la gente entre ordenadamente y salga ordenadamente, ¿vale? Y lo que más he aprendido y más tengo en cuenta de todo ello es a la hora del acceso. O sea, cuando nosotros tenemos controlado y organizado el acceso a un gran recinto, me da igual que sean 70.000, 80.000, 100.000 o lo que sea, hay que hacerlo sectorizado, totalmente sectorizado, como los quesitos del Trivial, ¿vale? Y saber cuánta gente va a entrar por esa zona. Y si tú tienes esto sectorizado y lo tienes ordenado, la gente entra contenta, no entra enfadada, y si ve que ahí está ordenado, la gente como entra mucho más tranquila en los recintos. Yo he visto recintos en los que la gente ha entrado, no ha habido una organización de colas, de filas en el exterior. La gente no sabía por qué puerta entraba y la gente al final acabó saltando la valla, ha empujado a los vigilantes, a la policía y se han metido todos en el campo de fútbol o en los conciertos. Y eso ya genera un caos y un descontrol tremendo. Incluso para los que entran ya enfadados y ya el evento se realiza todo
con muy mala energía, ¿vale? Entonces, organización y sobre todo una buena planificación es lo que tenemos que tener. Bien, me permite una más, nada más, de mi parte y de ya gracias. A ver, y en cuanto, o sea, veo mucho personal policial acá inclusive, ¿qué ha notado las falencias, los errores en la fuerza de seguridad o los distintos organismos del Estado en cuanto a estos tipos de eventos masivos? Y la otra pregunta es, usted al principio se refería en los eventos que muchas veces, la mayoría de las veces tienen en cuenta el perfil de público que asiste, pero teniendo en cuenta el alto nivel de, o sea, de atentado terrorista que tienen, ¿qué hipótesis de máxima manejan? ¿Qué consideraciones tienen más allá de la información de inteligencia que puedan manejar? No sé si me expliqué, son dos preguntas. ¿Qué errores vio en la fuerza de seguridad y con qué hipótesis de máxima se manejan ustedes en los distintos eventos cada vez que lo van a llevar a cabo? Vale. Gracias. Buenas cuestiones. Muchas gracias, Walter. Pues la primera, lo que he visto de la relación con la policía es que, y errores que han cometido y están corrigiendo, es el tema de comunicarse. La comunicación. No pueden dar por hecho que conocen el dispositivo. Me he encontrado con muchos responsables de policía que han llegado el primer día y se han encontrado con un festival de 40.000 personas de todo tipo de nacionalidades, con todo tipo de historias, porque venía de librar o venía de permiso o venía de otro destino, y cuando ha llegado allí le han hecho responsable de todo ello. Y entonces, como nos pasa a todos, en seguridad, si improvisas, la improvisación es lo peor que puedes hacer en seguridad. Si a cada uno de los que estamos aquí nos dan una responsabilidad para llevar a cabo un evento que sea seguro y te lo dan a una hora antes de comienzo, pues todo el mundo entraría en pánico y estaría muy enfadado, y cuando estás enfadado como que no piensas, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que el tema de las reuniones se tienen que hacer para que por parte del responsable de seguridad tenga toda la documentación y toda la información a su alcance, ¿vale? Eso tiene que ser, y sobre todo tiene que haber un quid pro quo para que haya una relación entre lo público y lo privado al mismo nivel de comunicación. Todo el mundo sabe que aquí el que lleva la batuta es la fuerza pública, ¿vale? Pero lo que he dicho antes, si yo no te doy esa información, no vas a saber nunca lo que vas a ir. Porque la policía tiene el concepto del malo que puede hacer algo, ¿vale? Pero tenemos que también tener el concepto de no del malo, sino del bueno. Tenemos que cuidar a ese bueno cuando pase algo como tiene que salir, ¿vale? Teniendo en cuenta que pueden estar nuestros hijos en el campo de fútbol viendo el equipo X o el concierto y tiene que salir con alegría de allí y sin ningún daño, ¿vale? Y luego, en cuanto al perfil de la alerta de terrorismo, cuando ponen el punto, son los servicios de información y va en función del tipo de actividad que es, ¿vale? He puesto el ejemplo, cuando ha venido el Santo Padre, evidentemente el nivel sube muchísimo más por la importancia que tiene al ser el representante de Dios en la tierra, es un jefe de Estado. Entonces, pues tiene valor más añadido. Si viene el equipo de Hapoel, de Israel, ahora mismo cuando está en conflicto bélico con tal, pues también tiene un interés más. Cuando ha venido algún cantante que ha sido antisemita, pues también yo lo he comunicado y, oiga, esto pues puede tener connotaciones contra otra parte de la tal. Otros artistas que han venido que son proclives a Castro. Entonces venían los movimientos y querían boicotear el concierto contra el régimen castrista, etc. Todo el tema de la geopolítica hay que tenerla muy en cuenta en el tema de los espectáculos públicos. El tema de la geopolítica.
en qué mayor o menor medida va a... Tuvimos un concierto de Radiohead, si lo conoce. Bueno, 4 conciertos y uno de ellos era, hizo algún comentario que a lo mejor iba a favor de Netanyahu, ¿vale? Bueno, pues parte del sector y parte del país y parte de no sé qué, pues ya quería ir contra esta persona, ¿sabes? Por un comentario que hizo. Entonces ya te catalogan y entonces ese riesgo como que sube, ¿vale? ¿Cómo hace la policía? Bueno, la policía tiene su servicio de inteligencia y demás. Yo lo que hago también es que hago ese tipo de análisis, lo hago con las redes sociales, con el tema de las herramientas OSINT, ¿sabes? Que funcionan bastante bien y te dan bastantes datos, porque muchas de estos comentarios se dan en las redes sociales a día de hoy, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo cuando tengo algo, se lo informo y los servicios de inteligencia ya dan el... Aquí funcionamos también en todos los servicios por nivel bajo, medio o alto. Y en función de ese análisis de riesgos, pues te da una puntuación u otra. Y entonces, si es alto, pues van 8 furgones de policías o equipos, etcétera, ¿vale? En función del nivel. Muchas gracias. Hay otra consulta de Héctor, sí. Está muteado, creo. Héctor, tenés la palabra. Héctor Tamborindegui. Hola, buenos días. Vale. Acá estaba, no andaba el micrófono. Sí, respecto a las vallas, que veo que de Argentina, perdón, de Neuquén Capital. Respecto a las vallas quedó, bueno, estaría bueno ver alguna foto o algo sobre las vallas y el tema de la triangulación, que es muy importante acá para los eventos. No sé si hay alguien más de Neuquén. Esa es una de las preguntas. Y a la hora de cualquier tipo de problema, inconveniente usted decía que es más fácil por ahí cuando entra la gente que cuando sale. ¿A qué se debe eso? Pensé que era todo lo contrario, que es más fácil que la gente cuando entra que a la hora que haya algún inconveniente, a la hora de salir. Sí. La desesperación por ahí y las ganas, obviamente, ¿no? Las ganas de salir, creo que tendrían mayor inconveniente. Gracias. Nada. Sí, muchas gracias, Héctor. Lo primero, las fotos, si me permiten, se las puedo mandar mañana y ustedes las comparten, ¿vale? Porque ahora no dispongo de ellas aquí y no puedo compartirlas tampoco. Me lo apunto y se lo envío para el día de mañana, le envío yo las fotos para que las pongan, ¿vale? Y luego la otra, lo que he dicho es que lo más importante es tener una entrada ordenada, controlada y sectorizada, ¿vale? Porque eso te va a dar mucha más facilidad para el discurso y el transcurso del evento, ¿vale? Porque, como he dicho, digo, si tenemos una entrada y un acceso ya atropellado, que no esté controlado, que la gente va a saltar, va a salir, va a ver que no va a haber control de seguridad, el evento en sí va a ser un desastre y va a haber muchos problemas de seguridad, ¿vale? Yo cuando llegué a este sitio solamente había 2 accesos de entrada al recinto. Ahora mismo tengo 18. Y eso lo aprendí también, he de decir, que cuando ocurrió lo de la pandemia. Recordemos la pandemia, que lo que teníamos que hacer es separarnos contra más de nosotros mismos, era mejor porque si no te contagiabas. Y lo que empecé a hacer es sectorizar todo. Y a raíz de que sectoricé todo, no hay filas para entrar, no hay colas, no hay peleas, hay orden y está todo muchísimo más controlado. Entonces, cuanto más repartas los accesos, mucho más fácil lo tenemos todos. Ahora, lo más crítico en el evento puede ser la salida. ¿Por qué? Porque te van a salir los 90.000 a la vez.
¿vale? Pero los 90.000 te van a salir por las 18 puertas o 27, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la gente, cuando hay una emergencia, la gente va a salir por donde ha entrado, ¿vale? Entonces, tú si entras por una puerta, tú vas a querer salir por esa puerta. Va a costar mucho que la gente dé la vuelta y se vaya hacia otra puerta, ¿vale? Eso también está, hay experimentos que se han hecho y todos los días lo vemos. Y yo incluso he hecho experimentos ahí en el recinto en el que he cerrado puertas a posta y la gente se ha quedado como, nos quedamos como las ovejas, si me permites, en la puerta, ¿vale? Entonces sí, lo más crítico es la salida, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que la entrada suele ser paulatina, aunque tú pongas 2 horas de entrada, que muchas veces me dicen, abrimos 4 horas antes. Digo, da igual, la gente va a entrar 1 hora antes, ¿vale? Por los motivos que sean, se quedan fuera tomando cervezas o vienen de trabajar o el tráfico no les ha dejado llegar antes, pero el grueso de la entrada es en esa franja de horario, en 1 hora. Y luego la salida es lo más crítico porque te va a salir todo el mundo a la vez, ¿vale? Y sobre todo en los conciertos, que la gente y en los festivales, pues te va a salir, la gente te va a salir bebida y te va a salir pues bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta y es la situación más crítica del evento, de un evento, ¿vale? Pero igual, insisto, ¿salen 90.000 personas? Sí, pero tienen que salir por 50 sitios diferentes. Y cada 50, 90 entre 50, pues ya no son 90.000, ya serán 5.000 y pico personas. Por eso hay que fuera, en los anillos que hace la fuerza pública, tiene que planificar que cuando vayan si pones 4 policías, que sepas que vas a tener 5.000 personas para 4 policías por esa puerta. ¿Vale? Porque si no sectorizas todas esas masas, no hay un ejército que pueda con todo eso. Aunque vayan los geo, como hemos dicho aquí, ¿vale? Pero al final lo que puede son las multitudes. Y eso cuando es ordenado. Pero ante una emergencia, por eso hay que tener en cuenta los aforos y las salidas, ¿vale? Porque si en caso de emergencia yo sé que te voy a sacar 5.000 personas por ahí, pero si te las saco todas corriendo y en un estado de pánico, no es lo mismo que te saque 60.000 personas. Porque vas a tener más problemas con esas 2.000 personas. Se van a caer unos un día encima de otros y tienes que ir abriendo las vías para que salgan. Como en el control de masas, cuando hay que cargar contra alguien, contra las masas, no puedes encerrarlos en un sitio, tienes que dejarlos en una vía de escape, porque si no, van a caer más heridos que de los que debieran, ¿sabes? Bueno, otra pregunta y la última de mi parte. En el Movistar Arena, ¿cuánta gente aproximadamente entra en un recital? Había dicho, ¿12.000? No, 20.000. 20.000, perfecto. Y para 20.000 personas en ese estadio, ¿cuánta gente de seguridad entre policía y seguridad personal, le decimos nosotros acá, privada, le decimos nosotros, Sí. estima más o menos para 20.000 personas? Nosotros tenemos normalmente yo pongo una ratio de 850 a 900 personas, un vigilante. ¿Vale? Y en el acceso también pongo un lector por cada 800 personas. O sea, cada 800 personas, un efectivo policial sería acá. Sí, un efectivo policial. Y Ok. luego todo eso en función del perfil de público. Yo cuando analizo un concierto, yo sé que si es concierto de música clásica, no voy a tener problemas de nada, tal. Pero cuando me venga un hip hop o un tal, pues un punky, pues yo sé que tengo que meter más fuerza. Sí, ¿Vale? ojo, pero por ahí, por lo que leímos, se contradice un poco porque quizás lo que es el terrorismo se basa en eso también, digo yo, ¿no? En el tema de, acá como va a estar tranquilo, van a entrar 12.000 personas, pero van a ver un concierto, no sé, de ópera, Sí. sería también más vulnerable porque sabe que van a haber menos efectivos.
Sí, pero tú tienes que cumplir con el mínimo, tienes que cumplirlo, que es el que pongo yo, 800 personas. Luego el mínimo va a ser ese. Pero luego sí veo que hay mucho más riesgo en la actuación, meto más personal, añado más personal. Y tiene Ok, que o sea ser, que hay un mínimo. claro, Está bien, y tiene que perfecto. ser, eso yo hablo de la seguridad privada, pero la seguridad pública, que es policía, ellos son los que tienen que evaluar ese riesgo. Yo no le puedo decir a la policía, oiga, pónganme 8 policías nacionales armados en tal esquina, ¿sabes? Porque me va a decir el comisario, eso lo hago yo, ¿sabes? Entonces, yo cuando le digo mi plan de seguridad y le entrego con la evaluación de riesgos que he dado, yo ya le digo que si es alto, medio o bajo, en función de la estadística que tengo y los conocimientos que tengo, lo que me dé la tabla de análisis de riesgos. ¿Me explico? Yo sí le doy al comisario y digo, mire, a este es un nivel alto para mí y yo sé que puede haber problemas en este concierto o en este fútbol o el baloncesto. Él, si me pone luego un nivel bajo, es su cuestión. Yo en el interior voy a tener un alto, con lo cual voy a incrementar en personal. Pero si en el exterior él tiene un bajo, en vez de tener 50 policías, va a tener 10, pues es un problema de la policía. ¿Me explico? Yo voy a cubrir siempre con mi mínimo para que todas estas personas puedan salir. Una evacuación en emergencia o un confinamiento. Eso se va a cubrir siempre. Lo que voy a hacer siempre es ampliarlo en función de la gravedad del riesgo de la actividad. ¿Me explico? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, Juan Carlos, la verdad, estamos muy agradecidos por la charla. Sí, hay algunas diferencias en las formas de operar entre España y América Latina, Argentina, tienen que ver, despierta más interrogantes, porque aquí quizás no está tan desarrollada la división de funciones entre seguridad privada y seguridad pública, pero realmente creo que ha sido muy enriquecedora toda la experiencia que nos has transmitido en la conversación. Te agradecemos muchísimo. Me parece muy interesante esto de las vallas. Aquí hay mucho trabajo de la policía, de las policías públicas en el control de masas y en Claro. grandes eventos. Entonces, por eso es que están resulta de tanto interés, ¿no? Así que, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu profesionalismo, tus experiencias. José, no sé si querés decir algo para cerrar la charla. No era para cerrar, eso lo dejo en tus manos, era solamente agregar un par de comentarios en relación con alguna de las aportes de Juan Carlos, que creo que tienen que ver con materia de trabajo nuestro, de capacitación de las fuerzas, y creo que son elementos centrales, como por ejemplo, trabajar con simulacros, es decir, en ese sentido tenemos que coordinar de manera tal de que esa experiencia que vos nos mostrabas con el video, creo que es muy valiosa y cada uno de los que está acá presente sabe claramente que cuando uno planifica en función de uno planifica post simulaciones, planifica de manera mucho más eficaz, porque en las simulaciones es donde van apareciendo justamente los problemas y uno va diseñando en función de la realidad y no de un ejercicio meramente teórico. Entonces, hacer hincapié en esa experiencia de las simulaciones y de la mano de eso, la cuestión de la protocolización. Yo creo que por lo que conozco de la experiencia de ustedes, hay una protocolización en cuanto a cada uno de los escenarios, es decir, no es exactamente la misma la protocolización en el Movistar Arena que lo que puede ser en el Bernabéu, o bueno, cada lugar tiene sus vías de escape, tiene sus medios de transporte cerca o lejos, tiene sus hospitales más lejos o más cerca, y así hay toda una serie de factores que hacen que sea muy importante que
a priori también vaya habiendo un trabajo de protocolización con esos matices que tienen que ver, entre otras cosas, con la georreferenciación o georreferenciamiento del lugar donde se realizan las actividades. Y en ese sentido me parece que es muy importante tener en cuenta ese segundo elemento, tanto para nuestras fuerzas como para las policías provinciales, es decir, hacer una anticipación en función de las características de cada lugar en función de su ubicación. Y lo último, algo que vos planteaste del trabajo de inteligencia, Juan Carlos, que ustedes realicen independientemente del trabajo de las agencias. Nosotros dentro, y este es un poco también un chivo, dentro de nuestra plataforma del ministerio, a la que con Eugenia estamos desarrollando, bueno, y con su director Berlín, desarrollando este curso, tenemos también la oferta y los invitamos a que realicen el curso cuando se abra nuevamente nuevas vacantes, el curso de fuentes abiertas, porque ese trabajo de fuentes abiertas, o SINT es el nombre internacional, es el trabajo de inteligencia que se puede hacer mediante información en redes y en internet, y que permite a aquellos organizadores, de acuerdo a las características de cada recital o evento que se va a hacer una indagación previa y una inteligencia adicional previa por las redes que permite anticipar posibles escenarios o posibles actores que quieran ir a pudrirla, como le decimos en Argentina, que quieran ir a complicar la cosa. Entonces, el curso de fuentes abiertas, ya sea el que ofrece el ministerio como otros, nosotros invitamos siempre a que el personal que está en la tarea de antidisturbios y en la tarea de grandes eventos y demás, se forme en fuentes abiertas, porque nunca es poca la información que se pueda reunir para evitar una tragedia. Así que eso solamente quería aportar, y te dejo, María Eugenia, para tu cierre, ¿sí? Muchas gracias, José. Sí, bueno, qué interesante esto de analizar todas las redes sociales, toda la información abierta que hay, que es tanta y que muchas veces uno no tiene criterios, ¿no? Para analizarla. Pero dicho esto, me reitero, como hice antes, agradecer muchísimo al auditorio, en primer lugar, que vino a la clase, y a vos, en nombre también de Franco Berlín, el director de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, que en este momento está en el centro de operaciones en Estados Unidos, próximos a que comience el partido de la Argentina, así que por eso es que no podía estar presente en este momento, pero envío saludos y agradecimiento también por su presencia. Así es que, sí, de nuestra parte nada más, agradecer y agradecer también que han aprovechado esta clase antes del partido de Argentina. No sé si Juan Carlos querés decir algo más. Sí, pues nada, pues agradecerle la invitación, reitero, para mí un placer. En la presentación está mi correo o email, por si alguien en algún momento dado quiere hacer cualquier pregunta, oiga, pues cómo funcionáis o cómo, cualquier duda, de verdad que estamos aquí para compartir información y para mí es un placer. Y nada, ya por terminar, con el símil del futbolístico, decir que en relación al tema de los simulacros y demás, como son ejercicios, siempre digo que se juega como se entrena. Y eso es bueno saberlo para todos, y como tenemos tantos eventos, pues por lo menos que nos pille con las botas puestas. Y nada, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos y, bueno, nos veremos en algún próximo encuentro. Sí, un placer. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Hasta luego.